Calla. Buenas tardes. Vamos a ver cómo nos va en este curso, en esta sesión. Vamos a ir. Les voy a pedir una cosa. Los que me escuchan, a partir de esta sesión, cada bloque que iniciemos, les voy a pedir que en el apartado de mensajes, en el chat, anoten por favor su nombre completo para tener yo el registro de asistencia. ¿Sale? Cada vez que se termine un bloque, abramos el otro, lo primero que voy a hacer es declarar mi asistencia en el chat, ya que a la hora de que yo guardo las conferencias, también me guarda el apartado del chat, todo lo que se escribe en el chat, entonces ahí yo tengo mi evidencia de quienes han ido asistiendo en los bloques, ¿sale? Entonces, cada vez que abramos un bloque, escribimos nuestro nombre como asistencia, ¿vale? Así le vamos a hacer a partir de aquí hasta que terminemos el curso. Entonces, ahorita que vayan incorporándose los demás, voy a hacer otra vez o antes de cerrar el bloque, les voy a recordar lo que acabo de indicar, ¿no? Entonces, para los que se van agregando, anoten por favor su nombre completo en el área de chat para registrar su asistencia. Bueno, para el día de hoy vamos a revisar o vamos a continuar desarrollando el tema de ergonomía, pero particularmente, dejen ver si esta es la diapositiva correcta. Sí, pero particularmente vamos a hablar de ergonomía ambiental. La semana anterior revisábamos algunos aspectos del concepto general de lo que fue ergonomía, sus características como tal, como concepto, su aplicación, las ramas o las áreas de la ciencia que intervienen conjuntamente con la ergonomía para beneficiar a los trabajadores en sus áreas de trabajo y en sus capacidades. En esta ocasión, cerrábamos la sesión anterior hablando de ciertos aspectos que tenían que ver con la ergonomía preventiva, que tenían que ver con las cuestiones que tienen que ver con el ser humano, las partes que tenían que ver con el entorno donde el ser humano desempeña su actividad de trabajo. Pero en esta ocasión vamos a profundizar todavía un poco más en estos aspectos que tienen que ver con la ergonomía ambiental. Y esta área trata principalmente acerca de todo lo que rodea al ser humano en su entorno de trabajo, y también vamos a observar algunas normativas que aplican para llevar a un adecuado entorno de trabajo para el ser humano. Entonces, a eso se refiere la ergonomía ambiental. Esta ergonomía ambiental es un área de la ergonomía que se encarga del estudio de las condiciones físicas
que rodean al ser humano y que influyen en su desempeño al realizar diversas actividades, tales como el ambiente térmico, el nivel de ruido, el nivel de iluminación o las vibraciones en su espacio de trabajo. Entonces, la ergonomía se encarga de estudiar todas estas condiciones que rodean al ser humano y que lo afectan de alguna forma en su salud o en el desempeño de su trabajo, dentro de los que vamos a analizar los siguientes, ¿no? Visión e iluminación. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué debe estudiarse el ambiente lumínico de un puesto de trabajo? Bueno, un adecuado sistema de iluminación puede interferir en la adecuada visualización de los objetos y los entornos, la adecuada visualización e interpretación de las señalizaciones en las áreas de trabajo, la adecuada visualización de las tareas que están en ejecución y la eficiencia y eficacia del trabajador en proporcionar información adecuada y oportuna. Es decir, contar con una adecuada iluminación en el entorno donde se desarrolla la actividad nos puede afectar en estos aspectos, ¿sale? Entonces, obviamente, al no tener una iluminación adecuada, no podemos observar bien, no podemos llevar a cabo correctamente nuestras actividades e incluso podríamos estar expuestos a sufrir un accidente. El otro aspecto tiene que ver con visión e iluminación. En este sentido, lo que estamos analizando nos dice que debe de ser suficiente y necesaria para cada tipo de trabajo, es decir, vamos a diseñar que la iluminación que esté cumpla con las necesidades que el operador tiene y pueda ejecutar correctamente su actividad. El punto 2 dice que tiene que ser constante y distribuida de manera uniforme. Deben evitarse contrastes violentos de luz y sombra y las oposiciones de claro y oscuro. Los focos luminosos tienen que estar colocados de manera que no deslumbren ni produzcan fatiga a la vista debido a constantes acomodaciones o constantes cambios de posición o de movimientos. Entonces, estos 5 elementos son puntos a considerar para implementar un adecuado sistema de iluminación en el área de trabajo. También deben de considerarse estos otros, que son el tamaño de detalles que se deban visualizar, la distancia entre el ojo y el objeto observado, factores de reflexión del objeto observado, contrastes entre los detalles y el fondo del objeto y la distribución de las diferentes fuentes de luz. ¿A qué se refieren con estos aspectos? Aquí me dice que de acuerdo a qué tan complejo o qué tan preciso deba ser la necesidad de observar a detalle las características del producto, el material o la zona de trabajo, en función de eso vamos a determinar qué iluminación es la más adecuada. A la distancia que hay entre el observador y el objeto que estamos analizando. Por ejemplo, no es lo mismo que hagamos una actividad que tenga que ver con electrónica, donde hay que hacer soldadura de microcircuitos. Necesitamos buena iluminación, necesitamos incluso ayudas visuales, como pueden ser lupas o lentes, ¿sí? Y a eso se refiere, ¿no? ¿Qué detalles, qué tan detallado es la actividad que se tiene que realizar por la cual se requiere una buena iluminación, ¿sí? También se debe de considerar la agudeza visual del trabajador. Normalmente, si es una persona joven, pues va a tener mayor agudeza visual, es decir, va a tener mejor calidad de visión que el de un adulto ya mayor.
El color de la luz también es algo que nosotros tenemos que considerar. Y no hablamos de verdes o azules, sino estamos hablando de el aspecto o la sensación que genera el tono de luz. Por ejemplo, colores de aspecto cálido o blancos rojizos para locales residenciales y para ambientes más fríos. Colores de aspecto intermedio entre blanco y blanco amarillento para locales de trabajo, como pueden ser las oficinas. Colores fríos, azulados, blanco azulados, para locales muy calurosos y tienen más potencia lumínica. Entonces, fuente de iluminación puede ser natural, incandescente, como los focos tradicionales, o fluorescente. Y aquí podríamos agregar tipos de luz, de las actuales, ¿no? De tipo LED. Entonces, hablamos de tres aspectos en esta lámina. La agudeza visual, que es la capacidad que tiene de vista. El color de la luz, que deben de ser de acuerdo a las características de la zona donde se va a iluminar. Y también tiene que ver con de dónde se va a obtener la iluminación. Si va a ser luz natural, como el de una ventana, o un tragaluz, o va a ser mediante focos incandescentes, como una bombilla, una lámpara de mercurio, etcétera, o fluorescente o algún otro tipo, como los tubos de lámparas en forma de tubos que hay en la escuela, por ejemplo, o de tipo LED. Entonces, eso es lo que representa. Ahora, ¿cómo se va a determinar qué tipo de lámparas vamos a ocupar o cómo vamos a instalar o identificar el tipo de fuentes de iluminación de acuerdo a las características de estas lámparas? Vamos a encontrar iluminación directa, ¿sí? Donde esta línea verde que se ve aquí, de la que estoy señalando, esta línea verde es el origen de la iluminación. Entonces, del origen de la iluminación hacia abajo, estará iluminando entre un 90 y un 100%. Hacia arriba de la lámpara se estará generando iluminación restante entre 0 a 10%. Es decir, toda la luz, la mayor parte de la iluminación, va hacia el área de trabajo. ¿Ok? Esa es una iluminación directa. ¿Ok? ¿Qué tipos de lámparas son las que podemos ocupar aquí? No sé si hayan visto las lámparas como las que están en las escuelas o en las oficinas, que solamente se permite con la charola sobre la que están montados los tubos fluorescentes, por ejemplo, solamente están enfocadas hacia iluminar hacia un solo sentido, hacia abajo. Prácticamente hacia arriba, pues está el techo y la iluminación que hacen hacia en ese sentido, pues es mínima. Luego está la iluminación general difusa. En ambos sentidos de la fuente de iluminación, ilumina de la misma manera, entre el 40 al 60%, entre el 40 al 60% hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar cuando colocamos a lo mejor un foco colgado de un socket simplemente. La mayor parte de la iluminación se difumina hacia el techo, igual que hacia cualquier otra de las direcciones. También tenemos la iluminación semidirecta. Vean aquí la figura. En este caso, de la fuente de iluminación hacia abajo, tendremos un 60 o un 90% de la iluminación y hacia arriba te tendrá de un 10 a un 40%. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que la charola o el recipiente donde se aloja la fuente de iluminación puede ser translúcida, puede dejar permitir a través de ella el paso de la luz. ¿Ok? Otros tipos de lámparas, de características de la iluminación son iluminación indirecta. Esta no sé si es como la que vemos a veces en los cines o en los pasillos de los edificios o de los lugares públicos en que están colocados en esta forma, ¿sí?
vemos que la iluminación fluye de abajo hacia arriba, es decir, no iluminan directamente el área que está debajo de la lámpara, sino que más bien su iluminación la dirigen hacia arriba para que ilumine de manera indirecta sin que la fuente de iluminación afecte a los que están abajo, ¿ok? Eso es lo que esta parte representa. Posteriormente está la iluminación denominada directa e indirecta, que es una combinación de estas. En estos casos, vemos que la fuente de iluminación está contenida en un recipiente que es translúcido, es decir, que permite el paso de la iluminación, y que de la misma forma permite que la luz salga de la misma proporción hacia arriba de la fuente de luz que hacia abajo de la fuente de luz, entre un 40 y un 60% de proporción, ¿sí? Entonces, este tipo de alumbrados, pues, ¿qué es lo que caracteriza? Que como esta recipiente donde está la fuente de luz es translúcida, pues la luz no nos llega, la fuente de luz no nos ataca directamente, sino que se difumina a través de este componente translúcido, ¿ok? Y la semidirecta, que es esta, igual que la anterior, nada más que cambia de sentido, ¿sale? Entonces, en vez de alumbrar todo hacia abajo, pues alumbra hacia arriba, pero también es translúcida de tal forma que permite un 10 a un 40% de iluminación también hacia abajo. Esta información, ¿para qué nos va a servir? Bueno, lo primero que tenemos nosotros que identificar son las características de la actividad que se debe realizar en el lugar de trabajo y ver qué condiciones de iluminación son con las que cuenta, ¿sí? Muchas veces las naves industriales son tan grandes que a veces se ocupan láminas translúcidas para ocupar la mayor parte del tiempo la iluminación natural. Pero como en estas ocasiones que se llega a nublar, pues yo ahorita estoy en mi recámara, estoy pegado a la ventana, pero aún así requiero una luz adicional para poder observar y que me ilumine correctamente lo que estoy haciendo. Lo mismo sucede en las áreas de trabajo, en las fábricas. Se requieren, además de las fuentes naturales de iluminación, se requieren de otras fuentes alternativas o que apoyen o ayuden a que el campo visual donde se desarrollan las actividades se ilumine correctamente para no dañar la visión de los trabajadores, para proteger sus ojos, principalmente su vista, ¿ok? Problemas como estos vamos a encontrar en la industria maquiladora. Por ejemplo, en las maquilas de confección, en las maquiladoras de ropa, cuando entramos vamos a ver una nave larguísima, es decir, una especie de bodega gigante con una hilera tras otra de máquinas de coser con sus respectivas operadoras. Si bien nos va, vamos a encontrar que el techo, el principal, el techo de la infraestructura del edificio, puede contar con ventanales muy amplios o con láminas translúcidas que permiten el paso de la luz natural cuando es de día, cuando la luz es suficiente. Posteriormente vamos a ver colgados del techo unas lámparas que me van a dar un tipo de iluminación directa como la que mencionamos. Es decir, recipientes con las lámparas enfocando toda su iluminación hacia abajo. Pero además vamos a encontrar que en cada una de las máquinas de coser hay una lámpara, que es como de escritorio, que está iluminando todavía en un nivel más cercano la parte donde la costurera pues hace su trabajo, que es, tiene que observar a detalle dónde va a ir poniendo la costura, ¿vale? Y todavía más, las propias máquinas muchas veces tienen un foco ahí mismo que alumbra directamente a donde está la aguja y donde va la costura. Entonces, todos estos elementos se utilizan para proteger la vista de los trabajadores. Si no colocamos, si no medimos adecuadamente la cantidad de iluminación que tiene, a mediano o a largo plazo,
estaríamos afectando al trabajador. Acuérdense que la ergonomía tiene como principal objetivo cuidar la integridad física y la salud de los trabajadores durante la ejecución de sus labores, ¿sale? Entonces, por eso lo estamos tomando en cuenta. Ahora, decía yo, ¿cómo voy a saber en qué momento pues mi iluminación es correcta o incorrecta? Bueno, primero, ¿qué consecuencias me tiene a mí físicamente? Estoy hablando de cuidar la salud. Si yo no conservo las condiciones más óptimas de iluminación, pues voy a hacer que el operador o quien trabaje ahí sufra dolores de cabeza, incomodidad visual, ya sea por esforzarse tanto o por los reflejos, cuando esta no es adecuada también. Puede cometer errores, puesto no está viendo con precisión lo que está haciendo y puede cometer un error, generar defectos. Fatiga visual, que es vista cansada, ojos resecos y ardiendo, dificultad de enfoque y visión borrosa. Confusión, accidentes, pérdida de visión, obviamente a largo plazo. Fatiga postural, porque a veces cambiamos de nuestra postura. Cuando no vemos bien, normalmente nos vamos a inclinar para acercar nuestros ojos lo más posible al objeto con el que estamos trabajando, y esto acumula de manera general durante una jornada, pues un mayor cansancio en el operador. Esto es lo que vamos a tratar de evitar siguiendo ciertas normativas que implican la protección del trabajador en cuanto a su vista. Para esto, dentro de las áreas del aspecto de visión e iluminación, como parte de la ergonomía ambiental, pues también existen métodos para medir el riesgo que sufren los trabajadores en un nivel de iluminación inadecuado, ¿no? O para analizar en qué condiciones se encuentra la iluminación en el lugar de trabajo. Y existe el método Renault, que es un método de los perfiles de puestos. Determina los niveles de iluminación en relación con la naturaleza del trabajo, en estos criterios que analizamos anteriormente. El método LEST, L-E-S-T, establece una guía de observación que estudia la iluminación en función de el nivel de iluminación en el puesto de trabajo, el nivel de iluminación general, los grados de contraste, deslumbramiento o tipos de iluminación, ¿sí? Si es directa, indirecta. Los niveles, si es general o si es específico. El grado de contraste, pues dependiendo de la intensidad de la iluminación y las fuentes de iluminación. El método EWA, que consiste en la descripción sistemática y cuidadosa del puesto de trabajo para la que se utilizan observaciones y entrevistas. Estas herramientas son herramientas que me van a permitir a mí hacer una valoración de las condiciones de iluminación del puesto de trabajo. ¿Sale? Va desde la toma de mediciones hasta los cuestionarios hacia los empleados y ver cómo se siente. ¿Qué tipo de instrumentos de medición me puede apoyar para tener datos reales del lugar de trabajo? Pues este instrumento se llama luxómetro. El luxómetro me va a dar un indicador, un parámetro para medir la cantidad de iluminación. Me mide la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. Es decir, ¿qué tan iluminado está? Pues está bien, mal o regular. No, este ya me va a dar un dato que yo voy a poder corroborar contra ciertas normativas que existen para las diferentes actividades que realizan los trabajadores. Con ese instrumento de medición ya vamos a poder hacer estos estudios que marcábamos anteriormente. Existe una serie de normativas de carácter internacional que determinan los valores de iluminación mínimos y recomendados que deben de tener las áreas de trabajo de acuerdo a la actividad que se realiza. ¿Sale? La norma específica que trata de estos niveles de iluminación adecuados
es la norma de la ISO 9089-95, diagonal 99, que nos indica la gama de valores en unidades las unidades de iluminación, son los lux o luxes, ¿sí? Y me indica aquí cuáles son las recomendadas por norma. Y también me dice cuáles son los mínimos a cubrir. Por ejemplo, si estamos en áreas de trabajo o de circulación exterior, como pasillos, patios, etcétera, la iluminación que nosotros podemos implementar debe de rondar entre los 20 y los 50 grados lux. Como valor mínimo, 20 lux. ¿Qué quiere decir? Yo voy a pasar con mi luxómetro a las áreas de trabajo de circulación exterior, como pasillos y patios, y con mi luxómetro voy a encender la iluminación que tenga, o voy a ver qué tipo de iluminación estoy ocupando, y esta debe de estar dentro de estos valores. Para áreas de circulación, orientación o estancias cortas, es decir, donde la gente permanece muy poco tiempo ahí, que son zonas de paso, vamos a llamarle así, donde se quedan muy poco tiempo, nos recomiendan gamas de valores lux entre 50 y 150, obviamente la mínima sería 50. En áreas no utilizadas para trabajar, áreas que no son de labor, se recomienda como mínimo 100 puntos lux, máximo 200. Es decir, tampoco estos valores, estos parámetros, son para nosotros mantener esos indicadores dentro de esos parámetros, ¿ok? Tareas con exigencia visual escasa, es decir, no me requiere mucho esfuerzo, no me requiere tampoco mucha precisión, entonces voy a poder ocupar rangos entre los 200 y los 500 grados lux. Tareas con exigencias visuales medias pueden ser desde 300 hasta 750, como puede ser la lectura de un letrero o de una señal de seguridad, etc. Tareas con exigencias visuales como leer, son 500 hasta 1000 grados luxes. Tareas con exigencias visuales difíciles, que puede ser costurar o aplicar o soldar, podría ser componentes de mediano tamaño, ensamblar algún componente, pues me va a exigir de 700 hasta 1500 grados lux. Y tareas con exigencias visuales particulares, como observar a través de un microscopio o como lo que les decía de las maquiladoras textiles que requieren tener una gran iluminación para evitar cometer errores, pues debe estar a partir de los 1000 grados luxes hasta los 2000. Y luego aquellas tareas que requieren una precisión visual grande, ya de mucho detalle, ensambles muy finos y ayudas visuales, pues mayores de 2000 luxes, mínimo 1000 para estas circunstancias. Entonces, aquí están las normativas que rigen los niveles de iluminación para las áreas de trabajo. En esta otra encontramos el instrumento de medición que podemos emplear para hacer esas mediciones y compararlas con las normativas. Aquí tenemos los métodos que podemos ocupar para registrar todo este análisis y hacer las correcciones adecuadas para evitar que los operadores sufran todas estas consecuencias, evitar o reducirlas al mínimo posible, y nosotros vamos a tener que elegir estos tipos de alimentación o de lámparas para generar en combinación o en una sola, pues las características que nos exigen las normativas en relación a la visión y a la adecuada iluminación de las áreas de trabajo, así como las ayudas visuales en caso de que se necesiten. Entonces, eso es lo que implica el apartado de la visión e iluminación dentro de la ergonomía ambiental. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí vemos que ahí en la diapositiva tenemos toda la información necesaria para determinar en qué momento la iluminación la podemos ajustar
para que sea lo más funcional y no dañe al operador. Es tan malo que haya demasiada iluminación por los reflejos, como tan malo es que no tenga la suficiente iluminación como para apreciar correctamente la actividad que está realizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso estoy presentándoles en estas diapositivas lo que mandan o lo que indican las normativas internacionales de lo que debe ser la iluminación para las áreas de trabajo. ¿Ok? En algún momento, dentro de un estudio ergonómico ambiental de las condiciones de trabajo, pues vamos a requerir utilizar un luxómetro y las normas y después verificar, identificar de acuerdo a la actividad y a lo que se platique con el trabajador, pues qué combinación de métodos de iluminación son los más adecuados para que tenga una comodidad a la hora de realizar sus actividades, ¿ok? Entonces hasta ahí vamos en este punto. Bueno, continuamos. También dentro de la ergonomía ambiental vamos a considerar este aspecto también importante. Y aquí encontramos un término nuevo. Le llamamos ambiente higrotérmico, más bien. Aquí está mal escrito. Ambiente higrotérmico, ¿vale? ¿Por qué? Así como analizamos ya la iluminación, ahora vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la temperatura, la humedad, la luz solar, el flujo o la ventilación que hay en el área de trabajo y en algunas ocasiones la cantidad de calor radiante que se puede obtener dentro de las mismas máquinas de la fábrica, ¿sí? Principalmente, ¿no? O por la naturaleza de los procesos que ahí se realicen. Entonces, este ambiente higrotérmico, ¿sí? Aquí está bien escrito ya. Este ambiente higrotérmico tiene que ver con que es importante porque cada tipo de trabajo, en función de la actividad física que realiza, requiere de un ambiente térmico apropiado. Hablamos de confort higrotérmico cuando el ser humano presenta una ausencia de malestar térmico, es decir, no se siente incómodo por la temperatura, por la humedad, etc. En fisiología, es decir, el análisis de las reacciones fisiológicas del cuerpo, en fisiología se dice que hay confort higrotérmico cuando no tienen que intervenir los mecanismos termorreguladores del cuerpo. ¿Cuáles son esos mecanismos termorreguladores que tenemos como ser humano? Por ejemplo, cuando hace calor, ¿qué es lo primero que hace nuestro organismo? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Sudar? Sudar, ¿no? Entonces, cuando sudas, estás activa, es porque se activa tu organismo en ese sentido. Y cuando hace frío, cuando sentimos frío, demasiado frío, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Otra vez ya. ¿Me anda de la pipí? Esa es una, ¿no? ¿Cuál puede ser otra, María Guadalupe, además de que te gane de la pipí? Yo creo que como que se empieza a enchinar la piel, ¿no? Moverse. Tu organismo empieza se te enfrían las manos, ¿estamos de acuerdo? Los pies, se te entumen los dedos, y entonces cuando hay mucho frío ya no puedes tener la misma habilidad manual para hacer algo con precisión. Si este frío o este calor aumenta, nuestro organismo cada vez más tiene una reacción fisiológica más fuerte, que las vamos a analizar al ratito, ¿sí? Yo creo Y que entonces inclusive tenemos que ocupar elementos de protección personal, ¿sale? Si hace frío, pues cobijarnos correctamente, usar ropa gruesa, guantes, gorro, bufanda, etcétera. Y si hace demasiado calor, pues hidratarnos o generar algún apoyo que me dé más ventilación, que me haga llegar aire fresco para que yo pueda estar enfocado en mi trabajo. Eso es lo que vamos a analizar a continuación y es lo que se revisa aquí en el ambiente higrotérmico como parte de las características ambientales de las áreas de trabajo. ¿Qué factores son los que
se incluyen en esto del confort higrotérmico? Pues tiene que ver la temperatura atmosférica, es decir, la temperatura ambiental, ¿no? La humedad del aire, ¿sí? Si hace frío y además está lloviznando, la humedad es muy alta, por lo tanto, la sensación de frío también es mayor y nuestro organismo va a reaccionar con mayor fuerza. La velocidad del aire ambiental, en este mismo sentido también. La radiación térmica de otros objetos. A veces, por ejemplo, en una panificadora, los panaderos cuando están metiendo las piezas de pan o la masa en los moldes a los hornos, pues los vamos a encontrar que se están enfrentando a una gran cantidad de radiación térmica, es decir, el calor que irradia el propio horno en el cual están trabajando. Entonces, esos son los niveles de radiación térmica. O si están trabajando, por ejemplo, en una ¿cómo le llaman? Imagínense en Aurrera, tienen un refrigerador gigante, donde ahí almacenan todas las carnes y tal, y de ahí tienen que entrar, seleccionarla y sacarla de ahí para poder procesarla y ponerla en los exhibidores, ¿no? Entonces, también ahí estamos hablando de radiación térmica, pero obviamente hacia bajas temperaturas. También tiene que ver la intensidad del trabajo físico realizado. Si hace mucho calor, mucha humedad, estás deshidratándote y además tienes que hacer grandes esfuerzos, pues también eso lo tenemos que verificar y tener precaución con ello. Y también tenemos que analizar para alcanzar este confort higrotérmico, es decir, proteger al organismo, propiedades que tengan que ver, como lo comenté, con la vestimenta, ¿sale? Entonces, estos son los elementos que se van a considerar para llevar a cabo el confort higrotérmico, que es pues cuando el ser humano no siente ni frío ni calor y está bastante cómodo, ¿no? A eso le vamos a llamar confort higrotérmico. Luego, ¿qué efectos me puede generar este ambiente higrotérmico? Pues efectos como fatiga, calambres, cuando estamos sometidos al calor, me refiero, sudoración excesiva, incomodidad, alteraciones relacionadas por golpe de calor, por ejemplo, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítrico, pérdida de la capacidad física y mental durante el trabajo, es decir, estar expuesto durante grandes periodos de tiempo a niveles de calor muy altos, como por ejemplo aquí el amigo que está aquí justo en la fundición de los metales, pues esa va a indicar que vamos a diseñarle una jornada de trabajo que lo proteja, ya sea por intervalos de tiempo limitados, expuestos a esas grandes temperaturas, y además dotarlo de ropa adecuada que le permita protegerse de ese calor, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias que vamos a tener al enfrentar el calor. Bueno, son las 2:40. Ya se va a acabar el bloque, nos queda menos de un minuto. Nos vemos a las 2:45, nos reconectamos. Y aquí les doy otra vez la indicación. Ahorita tienen un minuto para los que no han registrado, anotar en el chat su nombre completo para registrar la asistencia. En el momento que nos volvamos a conectar en el siguiente bloque, conforme se van conectando, otra vez en el chat van a ir anotando su asistencia, ¿ok? Entonces, así le vamos a hacer. De esa forma vamos a ir dándole seguimiento a la asistencia. Ojalá y todos estén en todas los bloques para que no les cuente como falta. Entonces, los que falten de anotarse, de aquí a que se corte la transmisión para poderse anotar. Nos vemos a las 2:45 para continuar.